Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Estamos, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. ¿Cómo están? Bendecidos. Híjole. Yo creo que este cambio de horario sí ha afectado un poco. Que casi es final del día y la verdad a veces uno se para, se para uno así como sin ganas. Hay veces que uno se para pero bien activo y ya cuando llega casi el atardecer ya la gente ya está cansada, está aburrida, está fastidiada, vienen de sus actividades y ya lo quieren es sentarse, descansar, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Precisamente hablando de este tema, Jesús nunca se cansaba. Y los hijos de Dios nunca debemos de cansarnos porque nos decimos que somos, ¿qué, hermano Antelmo? ¿Guerreros? ¿Somos sus guerreros? ¿Sus soldados? Sí. Y los soldados y los guerreros, así estén enfermos, estén quebrándose, estén en prueba, en lucha, siempre están allí firmes, mostrando esa firmeza, esa fidelidad. Y así debemos de ser nosotros, hijos de Dios, siempre estar firmes, activos, aunque la prueba sea tan dura y tan difícil. Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí, a todos los que están viéndonos presentes, a nuestro amado Padre, a nuestro amado Hijo, a nuestro amado Espíritu Santo y a sus ángeles. Aquí hay un orquestón grandísimo de millares, millones, ¿verdad? Legiones de ángeles. Amén. En este lugar. Y ahí donde está usted. Voy a pedirte que inclines tu rostro como siempre. Esto hay que hacerlo, acuérdate, hermano, hermana, es un protocolo. Y un protocolo es una serie de reglas, ¿cómo se puede decir? Un tema de estatutos. Un ritual espiritual donde siempre debemos darle la honra y la gloria a nuestro Padre, porque Él es digno de recibirla. Cuando la gente venía ante los reyes, ¿qué hacían? Se inclinaban, doblaban su cerviz. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, amado y precioso Jesús. Henos aquí, amado Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu grandeza, por tu inefable gracia. Gracias porque hoy nos diste un día más de vida, porque tu aliento está en nuestro ser. Tu hálito de vida hace palpitar nuestro corazón y el de tus hijos y el de cada alma que está ahí presente, Padre, en todo el mundo. Gracias porque hoy tú harás algo sobrehumano, algo sobrenatural, algo inefable, algo extraordinario, algo impensable, algo incontable o algo, sí lo podemos decir, algo increíble, algo que no se puede creer a vista humana, mi Señor. Pero en tu nombre, porque tú eres el autor y el consumador de la fe, oh Jesús, veremos cosas grandes, escucharemos cosas grandes, viviremos cosas grandes, aunque haya tribulación, Padre. Gracias por cada alma, por cada corazón, por cada mente, por cada persona, Señor, que hoy tu palabra será penetrada, clavada, sellada, incrustada, firmada con tu sello, con tu nombre, con tu pluma, Señor eterno, con tu dedo divino, mi Dios eterno. Te damos la honra y la gloria, Dios, y hoy te pedimos que tú abras los ojos, los oídos, los sentidos, los sentimientos espirituales, Padre, para poder recibir tu alabanza, tu adoración, tu enseñanza, y que tú, Señor, nos des y te podamos dar a ti incienso y olor grato, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, bienvenidos. Queremos darle las gracias y la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen, allá nuestra querida familia, nuestro hermano, allá en el país de Chile, que se llama Hijos del Rey, que nos están haciendo posible y contentos gozosos porque pues nos dan buenas noticias siempre y agradecidos con ellos, como siempre, de sernos parte del propósito de Dios, hacernos parte de divulgar la palabra a todo el mundo. Y Dios siempre pone herramientas, pone, ¿cómo se dice en un tema? Recursos a distancia para poder sembrar la semilla. Estamos muy agradecidos, gracias por esto, hermanos. Dios respaldará y seguirá dando firmeza y poder a todo este equipo. Saludos a México, aquí en nuestro país querido, a Estados Unidos, a Argentina, mucha gente de Honduras, a Colombia, a Chile, hay gente de Brasil, de Venezuela. Tenemos hermanos de Italia, de El Salvador, España. Se han unido hermanos de Guatemala también, de Dinamarca, de Uruguay, hermanos de Perú, de Cuba y de Santo Domingo. Y a los que aún no están anexados, agregados, la palabra de Dios tiene que ser para lo que Él nos envió. Hasta donde tiene que llegar, a todo el mundo, hasta los lugares más impensables, ahí Dios siempre está.
Y Dios siempre se hace escuchar, ¿verdad? Amén. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sus oídos? Amén. Híjole, no, pues ya partimos de ahí. Si no tienes oído, pues no vas a escuchar. ¿Cuántos tienen sus ojos? A ver, Amén. ojos, Amén. su nariz espiritual, sus piernas, a ver, mueva sus piernas, aunque estén flacas o gordas o chaparras o altas. Este cuerpo que Dios te dio, recuerda que cada articulación de tu cuerpo, cada movimiento de tu dedo, cada gesticulación que tú haces, cada movimiento, tiene un significado especial. Algún día el hermano Telmo nos dará una enseñanza acerca de todo eso, porque tú puedes decir, bueno, ¿por qué arruga la cara? ¿Por qué se te mueve hasta el vello? Todo tiene un propósito, todo Dios lo puso perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso es para que alabes a Dios. Dice, en espíritu, alma, dice, y cuerpo. Y el cuerpo es todo. ¿Vale? Vamos a darle honra y gloria a Dios. Hoy yo quiero llegar, hoy yo quiero llegar a la casa de mi Padre, que morará y tendrá. Quiero ver su santo rostro, quiero solo en mi sentir, para siempre a su lado, cuando llegue yo allí. Es un camino largo, pero yo quiero llegar, aunque montes y colinas tenga yo que escalar, ni las piedras ni espinas podrán hacerme caer. Clamaré a Jesucristo, que me aumenta la fe. Hoy yo quiero llegar, hoy yo quiero llegar a la casa de mi Padre, que morará y tendrá. Quiero ver su santo rostro, como son en mi sentir, para siempre a su lado, cuando llegue yo allí. Es un
sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Apláudenle. Parece esto así como que muy Gloria a Jesús. fúnebre, cuando hay que darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Aleluya. ¿Él la merece? No, a veces decimos, Él la merece, ¿verdad, hermano Telmo? Y es como si dijéramos que Él se ganara algo. No, no la merece porque la gloria es de Él. Es decir, Señor, tú te mereces. No, Él no se lo merece. Suya Es suya, es suya. Suya es. Nosotros debemos darle a Él esa honra y esa gloria. Vamos a regocijarnos, hermanos, Gloria a Dios. porque esto está muy interesante. Es hora de avanzar, ¿sale? Aleluya. Gózate, hermano. Pueblo que nos ves. Gózate, regocíjate. Porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.
puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Alábale, alábale. Alábale, alábale. Ahora mismo, regocijo. Libérate, libérate. Y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder.
vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. La Biblia me dice que tengo un galardón, no sigo trabajo en la viña del Señor. La Biblia me dice que tengo un galardón, pero sigo trabajo en la viña del Señor. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. La Biblia me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Biblia me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé predicar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Biblia a mí me dice sí, tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. Jehová está en su templo, Jehová está en su templo. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Jehová está en su templo. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, ¿qué pasa? Es que ya me fui con él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Prepárate para morir, prepárate para morir, prepárate para morir. Si al cielo quieres ir, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro del corazón. Aleluya. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a él, y decidle que solo él es Dios. Alzad vuestras manos y batidlas a él, y decidle que solo él es Dios. Venid a alabar a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Venid a alabar a Jehová.
yo no quiero ir, y tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, y tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir hasta el más allá, donde está el Señor. Pero sí quiero ir hasta el más allá, donde está el Señor. A la luna yo no quiero ir, y tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, y tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir hasta el más allá, donde está el Señor. Pero sí quiero ir hasta el más allá, donde está el Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, sí, vamos al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Salvador, poderoso es nuestro Dios, conquista y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Canto lucho el ángel por una vez, ahora tú lucha como pecho si ven ángel por una vez. Alábalo, Señor, alábalo, danza, alábale, dánzale, que si ella la ve, yo la vine a buscar, y sin ella no iré. Hago lucho el ángel por una bendición, hago lucho el ángel por una bendición. Dámela, Señor, dámela, Señor, yo la vine a buscar, y si ella no me iré, yo la vine a buscar, y si ella no me iré. La gloria de Dios descendió en el monte Sinaí, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí, que descienda hoy.
gloria, aleluya, aleluya, gloria más. Algo está descendiendo, Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba a los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo. algo está descendiendo desde arriba hasta los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. 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 Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Voy a pedirte, hermano. Respira profundo. Si te regocijaste, si sudaste, si tu cuerpo sentiste que se estremeció, es el fuego. No es que descienda, porque descendido ya está. Solo siente esa brisa, esa lluvia tardía, dice, como al principio, cuando Dios manda lluvia, hablando físicamente, pero hablando espiritualmente, esa lluvia que Dios manda es ese fuego, es ese aceite fresco, esos ríos de agua viva que corren por tu interior desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Cierra tus ojos, abre tu oído espiritual y mira al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios, manda lluvia, Padre. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dile, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando
las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda una vez derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy
moldea, cuando lo amasa, Oh, precioso, precioso. y hace un vaso, Lindo Dios. hace una vasija a su gusto y antojo, y después la observa, y la observa, y la observa, y de pronto ve algo que no le gusta. Entonces la deshace, y vuelve a amasar ese barro, la destruye porque algo no le gustó, y después que la vuelve a amasar, la vuelve a moldear hasta que queda a su parecer, a su imagen, a su semejanza. Esos somos sus hijos. Y cuando estás satisfecho, toma esa vasija, toma ese vaso y lo mete al fuego, lo mete al fuego, lo mete al fuego, para que ese vaso sea útil para toda buena obra, para todo buen uso. Necesitas ser moldeado, ser moldeada. Necesitas que el maestro te observe y te destruya hasta que te vuelva a formar y a tornar, hasta que quedes a su gusto, a su imagen y semejanza. Y después te meterá al fuego para que estés listo, para que estés lista, preparada para todo buen uso, para todo buena obra. Déjate moldear, pero tú pídele al Señor, pídele al Maestro, pídele al Maestro alfarero que te haga, y si es necesario, y cuantas veces sea necesaria, que te vuelva a hacer. Señor, moldéanos, moldéanos a tu imagen, a tu semejanza, moldéanos como tú. Queremos ser vasos en donde tú derrames tu agua viva. Queremos ser vasijas donde tú derrames tus riquezas, deposites tus riquezas. Queremos, mi Señor, honrarte. Queremos ser vasos útiles, listos para toda buena obra. Queremos ser tus ojos, queremos ser tus oídos, queremos ser tu boca, queremos ser tu corazón. Que tu corazón lata en nosotros. Queremos ver como tú ves, queremos hablar lo que tú hablas, queremos escuchar como tú escuchas, queremos sentir lo que tú sientes, queremos caminar como tú caminas, queremos ser honestos, queremos ser sinceros, queremos ser leales como tú lo eres. Queremos, Dios, pagar el precio como tú pagaste el precio. Mi Señor, no queremos un día alejarnos de ti avergonzados. Mi Dios, somos barro en tus manos, barro en las manos del alfarero. Tuyos somos, ovejas de tu prado. Bendito eres, Dios.
Aleluya. 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 A ti sea la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia y tu grandeza. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque podemos sentir el calor, la frescura, el poder, el fuego, mi Señor, de tu Espíritu Santo. Esto es el fuego de tu Espíritu, Padre. Amén. Gloria a ti, Padre. Oh, Señor Jesús. Vamos a dar paso a la palabra, hermanos. Regocíjense, porque es poder de Dios. Regocíjate, alégrate, abre tus oídos, tus ojos, tu entendimiento, el entendimiento del Señor para que recibas lo que hoy Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué deleite es alabar al Señor. Qué regocijo Amén. cuando alabamos a Dios. Siempre, siempre le recordaremos. Aleluya. La alabanza a Dios es la ofrenda que le damos al Señor. La palabra es lo que Él nos da a nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Qué importante es esto para Dios. A muchos, y eso es algo que comentábamos ayer precisamente, muchos en el pueblo del Señor no les gusta la alabanza. Cosa curiosa, ¿eh? Es interesante. A lo largo de los años he observado y he conocido a personas que no les gusta la alabanza, les gusta la enseñanza, la palabra. Hay quienes no les gusta la palabra, pero les gusta la enseñanza. Amén. En los años que Dios me ha permitido ejercer su ministerio, he conocido y me han dicho, hermano, es que la verdad no me gusta la alabanza, yo por eso llego tarde al culto. ¿Alguna vez has escuchado eso? Sí. Yo por eso llego tarde al culto, porque lo que me gusta nada más es la palabra. Hay personas que llegan temprano porque están ansiosas, están anhelantes, porque la alabanza ya empieza. Y están inquietos y se mueven. Y ahí están los músicos. ¿Han notado eso? Ahí están los músicos preparando, conectando, afinando, tin, tin, tin. Hace un momento vi que otra vez tronó una de las cuerdas de la guitarra del hermano Leo. Oiga, son situaciones que se dan. Los músicos tienen que estar listos, preparando sus instrumentos. Están allí un tiempo antes de empezar la reunión. ¿Y qué cree? Que hay gente que llega casi al mismo tiempo que los levitas, ¿cierto? Porque ya quiero que empiece la alabanza, porque me gozo en la alabanza. Llegan a veces hasta al ensayo. Bueno, Ajá.
Hay gente que llega a los ensayos de los grupos de alabanza. ¿Por qué? Porque se apasionan con la alabanza. Pero termina la alabanza, se levantan y se van. Hermano, ¿por qué te vas? Hermana, ¿por qué te vas? No, es que yo vine a la alabanza, hermano, yo ya me voy. ¿Cierto? ¿Eres de esos? ¿Eres de esas? Bueno, tú lo sabes, pero quiero decirte hoy que todo es importante. Nunca olvides que la palabra de Dios, la enseñanza, es lo que Dios le da a sus hijos. Le da a sus criaturas. Pero la alabanza, la adoración, el cántico, es lo que sus hijos le damos a Dios. Aleluya. Por eso dice, la palabra está escrito, que Dios busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dice, fruto de labios, ¿qué? Fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Es un verdadero placer. Es un gran deleite cantarle a Dios. Yo no sé tú, hermano, hermana, quien veas, oigas a través de este medio, lo que para ti significa cantarle a Dios, pero lo que es para nosotros, hermanos. Hay cánticos dedicados específicamente a ese tema. Hay un cántico que dice, el pueblo que le alaba con todo el corazón, ese se va con Cristo a una nueva mansión, ¿cierto? Amén. El pueblo que le alaba con todo el corazón, ese se va con Cristo, ¿sí? A una nueva mansión. Entonces, hay que estar entendidos que para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Tan importante es para Dios que tú le alabes, que tú le adores, que tú le cantes, como que Él te quiere instruir con su palabra. Alguna vez lo mencioné, que en esta tierra, cuando todo esto pase, todo esto pasará, todo esto acabará. Se acabarán los dones, se acabarán los ministerios, se acabarán los talentos, se acabarán las operaciones, se acabarán los milagros, se acabarán las maravillas, se acabarán las discusiones, se acabará todo. Porque allá en el cielo solo habrá una cosa. Dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, ¿qué? Alabaremos al Señor. Vamos a hacer otra alabanza aquí. Oye, qué bonita alabanza. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Aleluya. Oiga, esos cantos de antes, cómo nos hacen estremecer. Podemos repetirlos y repetirlos y cantarlos y una y otra vez, y podemos traerlos en la mente todo el día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, y nunca nos cansamos de alabar a nuestro Dios. Y sabes, cuando tú alabas a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la bendición, porque la presencia de Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El maestro, hermanos, hermanas, se pasea en medio de sus hijos cuando sus hijos le alaban. Cuando tú estés alabando a Dios, cuando tú estés cantando a Dios, vincúlate con Él, hazlo con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, alábalo, alábalo. ¿Y sabes por qué? Porque el Maestro se está paseando en medio de ti. Por eso el canto lo dijo. ¿Cómo lo dice hermana Ludín?
Jesús está pasando por aquí. Oh. A ver, cántalo, hermana, cántalo. A ver, deleítense con la voz, con el vozarrón de pelo en pecho de la hermana Ludín. Ya no puedo cantar. Ya no puede cantar. Ya, ella tenía un chorro de voz. Ahora nomás le queda el chisguete, dice. Gloria a Jesús. Es el gozo del Señor, dice el... Bueno, mejor ya ni le sigo con esto de la alabanza, porque algún día que Dios nos permita enseñar acerca de este tema de la alabanza, lo que es la alabanza, lo que es cantarle, lo que es la adoración, lo que es el ministerio levítico, lo que es el ministerio de cantarle, el sacerdocio, por Dios, cuánta riqueza, cuánta miel en su enseñanza, en su palabra. Algún día, si Dios nos permite, estaremos enseñando acerca de esto. Y créanme, son tesoros que Dios nos ha dado, que Dios nos ha encomendado, son sus riquezas que Dios ha depositado en sus vasijas, para gloria de su nombre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recibir esta ofrenda que deleitó tus sentidos. Ahora, Señor, deleítanos con tu miel. Deleita todos nuestros sentidos con tu miel, con la miel de tu palabra. Porque tu palabra es dulce más que la miel, que la que destila del panal. Gloria a Jesús. Estamos viendo la visión conforme del infierno, conforme la Escritura. El estudio anterior dimos una introducción acerca de este tema. Obviamente no hay el tiempo suficiente para repetir un poco lo que se habló. Recomendamos que a todos los que por alguna razón nunca se han conectado o nunca han visto una enseñanza de Ministerio Amiud de Betel, les recomendamos que busquen en el Facebook, en el YouTube, en radio, allí en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Está el link o el enlace para la radio Hijo del Rey. Allí ustedes podrán encontrar de igual manera, al igual que en la página, todas las enseñanzas por título y por numeración. En este caso, la visión según o conforme la Escritura de un lugar de tormento llamado infierno. La semana pasada fue el tema número 1, que fue una introducción, y hoy daremos el tema número, ¿qué? 2. ¿Qué sigue después del 1? El 2. Y bueno, es que yo ya hace, por Dios, ya hace 50 años salí de la primaria. Pero no estoy tan viejo. Nomás soy chechentón. Lo último que vimos es que para poder entender un poco más el tema acerca del infierno, primero teníamos que entender y saber qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca del significado de la palabra muerte. ¿Recuerdan eso para los que estuvieron escuchando, viendo la vez anterior? Y hablamos acerca de que habla de la muerte física, de la muerte espiritual, de la muerte al pecado y de la muerte segunda o infierno eterno o tormento eterno. Lo que la Escritura enseña y llama la segunda muerte es el lago de fuego. Mencioné que contra todo lo que se piensa, el infierno no es el final del camino. ¿Me escuchó usted bien? Amén. Porque dice la Escritura que al final de los tiempos, al final del juicio de Dios, los juicios de Dios,
el infierno será echado, al lago ¿qué? de fuego. Al lago de fuego. Entonces, la palabra de Dios, prosiguiendo este tema, entendiendo ya que para lo que muchos que tergiversan, para muchos que tuercen la escritura, para muchos que interpretan la palabra a su libre arbitrio o a su antojo y conveniencia. Aquellos mencioné que hay muchos a lo largo de las edades, a lo largo de las épocas, de los tiempos, han surgido muchas sectas, muchas religiones que han negado la existencia de un lugar literal llamado infierno. Hay muchos que niegan que hay un lugar de castigo. Al final de los tiempos se llega a creer que hay una eternidad, cierto. Se llega a creer que muchos creen que cuando una persona muere se va con Dios. Los que no creen en el infierno, los que no creen en la condenación eterna, dicen que todo termina allí. Mueres y todo se acabó. Sin embargo, la Escritura nos habla de una eternidad donde dice, si tú hiciste la voluntad de Dios, tú te vas con Dios, pero si tú no hiciste la voluntad de Dios, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Recuerdo la parábola de Lázaro y el rico. Ese hombre rico que todos los días hacía fiesta, tenía abundancia de pan. Hace días estaba hablando acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lo primero que vemos estudiando la Escritura es que cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, fueron no solamente 2 ciudades, sino 4 ciudades las que Dios destruyó. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. 4 ciudades que Dios destruyó por causa de la maldad. Atribuimos por lo regular que Dios destruyó esas ciudades por el grande pecado de la homosexualidad, del lesbianismo que había allí. Es cierto, pero solo es parte, porque la Escritura nos enseña que uno de los pecados más notorios en esas ciudades, en esa gente de la antigüedad, es que dice que tenían abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Escucha usted bien, no fue solamente la perversión sexual que hacían, sino que dice que había abundancia de pan y abundancia de holgazanería, de ociosidad. Y dice que no socorrían ni al pobre ni a la viuda, no socorrían al necesitado, no socorrían al huérfano. Ellos solamente vivían en la abundancia, en la riqueza, disfrutando los placeres de la vida. Y es lo que vemos en la parábola del rico y Lázaro, que este hombre rico vivía en abundancia, ¿qué? De pan y de ociosidad. Vivía en fiestas, ajeno a la vida de Dios. Pero había un hombre pobre, un mendigo, lleno de llagas. Aún los perros llegaban y le lamían las llagas. Y se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Un día murió el rico y fue llevado ¿a dónde? A un lugar de tormento. Murió Lázaro y fue llevado al cielo. En la Escritura le llama al seno de Abraham.
En la antigüedad los judíos, los israelitas, llamaban, en vez de decir al cielo, llamaban el seno de Abraham. Por eso es la expresión seno de Abraham, es decir, a la presencia de Dios. La Escritura nos enseña que este hombre que vivió en placeres, que vivió en ociosidad, que no tuvo compasión del pobre, Dios no lo castigó por ser rico. No se equivoquen. Dios no te castiga porque seas rico o porque tengas abundancia. Lo que Dios castiga es la falta de misericordia. Está escrito hablando el amado, porque misericordia quiero, ¿qué? Y no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. No es mala la riqueza. Lo malo es el amor a la riqueza. Mucha gente trata de torcer la Escritura, volteando la palabra, dándole otros sentidos. Dios no se enoja porque toda riqueza Dios la permite, Dios la da. Pero lo que Dios condena es la falta de misericordia, la falta de amor al prójimo, dice la Escritura. Tú puedes tener mucho dinero, muchas riquezas, pero también puedes ser una persona misericordiosa. Este hombre rico era muy rico, poseía muchas riquezas, pero era un hombre sin misericordia. Lázaro era pobre, pero tenía una gran riqueza. Era un hombre temeroso de Dios. Tú podrías cuestionar si era hijo de Dios, ¿por qué Dios lo tenía en la pobreza? Es un tema que en su tiempo trataremos. Porque hoy el Evangelio de la Prosperidad dice que si tú eres pobre, es porque estás mal con Dios. Y que si tú tienes muchas riquezas, es porque estás bien con Dios. No te equivoques. Pero en fin, la Escritura nos enseña. En su lenguaje habla de fuego eterno. Fuego eterno. Escucha. Habla de castigo eterno. Habla del fuego que nunca se apaga. Todas estas expresiones están en la Escritura. Para ti que lees la Escritura, no te será extraño escuchar esto. Pero para quienes no leen la Escritura, esto es extraño. Por eso es que siempre recalcamos, siempre puntualizamos que leas tu Escritura. Lee la palabra, estudia, escudriña. El amado dijo, escudriñen las Escrituras, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Escritura habla de fuego eterno, habla de castigo eterno, habla de el fuego que nunca se apaga. Habla del humo, del tormento eterno. Son expresiones que el amado usaba. El humo del tormento eterno habla del tormento eterno. Habla del gusano que nunca muere. Habla del humo que sube por los siglos de los siglos. Habla de la oscuridad eterna. Habla de vergüenza y confusión eterna. ¿Vergüenza y qué? Confusión eterna. Habla de el crujir y rechinar de dientes. Habla
de ser echados en el horno de fuego. Aleluya. Son expresiones que para muchos son solo figurativas. Pero habrá que ver qué tan figurativas son o qué tan literales son. Sin embargo, también la Escritura nos enseña que hay vida en Cristo. ¿Cierto, hermano Leito? Amén. Hay vida en Cristo. También habla de que hay resurrección en Cristo. ¿Cierto, hermana Ludín? Habla de vivir eternamente con Cristo. Vivir eternamente con Cristo. Habla de que por gracia somos salvos. ¿De qué? De la ira venidera. ¿Cuál ira? Del gran día del Señor, dice. El día cuando todos seremos juzgados. Unos para vivir por siempre con el Señor y otros para ser, ¿qué? Excluidos de su presencia. Habla también que viviremos por los siglos de los siglos, allá con el Señor. Habla también de que Dios nos tiene preparada, ¿qué? Moradas, ¿qué? Eternas. Moradas eternas. También dice que Él nos tiene, ¿qué? Nos corona. Corona de vida eterna. Y así podemos pasearnos por la Escritura y ver una y otra vez cómo la palabra del Señor nos enseña que hay una eternidad. Hablando de eternidad, en todos estos ejemplos se usaron las palabras griegas para los que están anotando. Apoyumi aionios. Apoyumi aionios, así como se escucha, que significa perdición eterna. La palabra aionios significa eternidad. Se usó la palabra zoe aionios, que significa vida eterna. Para quienes no sabían, la palabra aionios significa eterno, eternidad. Y cuando Jesús el amado, cuando el Maestro hablaba de eternidad, tanto para la recompensa allá en el cielo, como perdición eterna, el Maestro siempre usaba la palabra ¿qué? Aionios. Aionios. Eso significa que si hay, y usando la lógica, solamente usa la lógica, para todos aquellos que no creen en que hay una condenación eterna, para todos aquellos que no creen que hay un infierno, que hay un lago de fuego, que está esperando a los impíos, solo por lógica, si hay vida eterna, ¿habrá muerte eterna? Es lógico. Es lógico. Es ilógico pensar que Dios te prometa vida eterna si haces su voluntad, pero que si tú mueres sin Cristo, todo terminó allí. ¿Eso qué significa? ¿Que tú puedes hacer aquí en esta tierra lo que quieras? Al fin, no hay
castigo. Porque si no hay vida después de la vida, si no hay vida después de que morimos, entonces no hay por qué temer, ¿o sí? No hay por qué temer. Total, si me porto bien me voy con Dios. Si no, pues no pasa nada. Y si no, Hay que de ella. no pasa nada. Dicen los testigos, los roselistas, la aniquilación total se acabó. Ya no hay más nada. Ah, bueno. Pues entonces vive lo que quieras, haz lo que quieras, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Escritura. En una ocasión el pueblo dijo eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y dice la Escritura que Dios se airó tanto por esto que dijo el pueblo, que les mandó destrucción. Dijo, por eso que dijeron, ahora pagarán. Porque el pueblo dijo eso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces has escuchado, has tenido familiares o amigos? ¿O cuántas veces lo dijiste tú antes de conocer de Dios? ¿El infierno? Disfruta la vida. Vívela, gózala, disfrútala. Es más, si me he de morir, me voy a morir cantando. Si he de morir, me voy a morir, dicen aquí en México, me voy a morir, pero chupando. Chupando, hacen de chupando, es decir, embriagando. Si me he de morir, voy a darle vuelo a la hilacha. Recuerdo una vez que le estaba yo hablando a un señor que estaba muy enfermo, allí en el lugar de provisión de Dios. Llegaba un cliente, un señor ya grande, que apenas podía caminar. Caminaba rengueando y hicimos amistad. Yo le empecé a hablar de Dios. Y recuerdo que me dijo, porque le comenté, que había castigo eterno. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no creo en esas cosas. Me dijo, yo fui chofer, yo fui trailero. Dice, y tuve viejas, chupé y tuve mujeres a mi gusto. Hice lo que quise, dijo. Y yo, lo chupado y lo bailado, ni Dios me lo quita. Así me dijo. Y no me arrepiento de nada. Y si me he de ir a un lugar con el diablo, pues al fin somos compadres. Muchos dicen así. Aquí en México es un refrán muy común. El diablo y yo somos compadres. Y el día que yo me muera, me voy a echar mis cubas, me voy a echar mis copas, vamos a estar cotorreando con viejas ahí, con mi compadre el diablo en el infierno. ¿Saben? No saben ni lo que dicen. Son gente que dicen que creen, pero realmente no creen. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que no cree en un lugar de tormento literal llamado infierno. Jesús habló de eternidad, tanto de recompensa como de castigo. Mateo 25, del 30 al 46, dice de la siguiente manera. Cuando el Hijo... dice. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿qué? A su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dice? Apártense de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego, ¿qué? Eterno. ¿Al qué? Al aionios. A la eternidad, al fuego. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo? Y nosotros no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Y añade: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Lo leo en griego? E irán estos al apollumia aionios, y los justos a la zoe aionios. ¿Se dan cuenta? El amado era específico con lo que decía. ¿Por qué se afirma esto? Vamos a las pruebas. A las pruebas nos remitimos por si aquí hay alguno que dice: no, eso no es cierto. Ese hombre está inventando cosas, que el griego, que... Esto se afirma porque, entre otras razones, tanto en el griego como en el hebreo, hay palabras para referirse a la tumba o a la sepultura. El infierno o el cielo son el destino final para las almas según hayan vivido aquí en la tierra. Según a los Corintios 5:10, Pablo menciona algo a los hermanos y les dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escucha, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, que sea bueno o sea malo. Para aquellos que dicen que no existe el alma, para aquellos que dicen que no existe el espíritu. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro mencionan y puntualizan y recalcan que hay dentro de nosotros alguien o algo? Pedro decía que él deseaba estar ausente del cuerpo,
igual que Pablo. Los dos coinciden en mencionar el hecho de que ellos deseaban abandonar este cuerpo para estar presentes con el Señor. ¿Están entendiendo lo que se está diciendo, hermanos? Amén. Está hablando como si hubiera alguien dentro de este cuerpo. La Escritura dice que ese alguien eres tú, tu alma, tu espíritu. Este cuerpo de carne es solo temporal. ¿Por qué Pablo, cuando habla del arrebatamiento, dice que cuando el amado venga por su pueblo, los que hayan muerto resucitarán incorruptibles? Y los que estén vivos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Seamos transformados. Con este cuerpo de carne, escuchen, pero dice que en el aire seremos transformados. El cuerpo físico será transformado en un cuerpo espiritual, porque dice la Escritura que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso significa que así como hay recompensa en el cielo, también hay castigo en el infierno. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todos recibamos conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, ¿qué? O sea malo. ¿Qué dice allí en el verso 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Aunque muchos discuten y niegan la existencia de un infierno ardiente, viendo la evidencia bíblica no hay duda que cuando una persona fallece, su castigo o su recompensa es inmediata. La palabra de Dios enseña y expresa de manera indistinta varias palabras y expresiones para referirse al lugar de tormento en la eternidad, pero también para expresar cosas aquí en la tierra. Allí en Deuteronomio 32:22 habla de un lugar llamado Seol. Sheol, S-H, o si quieres escribirlo Seol, así, seco, Seol. Hay quienes lo traducen Sheol. Lucas 16:23 habla de un lugar llamado Hades, con H, Hades. Mateo 13:42 habla de un horno de fuego. Mateo 10:28 habla de un infierno. El libro de Amós 7:4 habla de un lugar llamado abismo. Al igual que Lucas del 30 al 31, habla de ese mismo lugar llamado abismo. Apocalipsis 20:15, el amado habla de un lago de fuego. No es solamente en el Apocalipsis que se menciona el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, sino que el amado, el maestro, desde allá, cuando estaba con los discípulos enseñándoles, él ya en Lucas 8:30 al 31, él habló de un abismo y habló en Apocalipsis del 20 al 25 de un lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, habla de un lago que arde con fuego y azufre.
Apocalipsis 14, del 18 al 20, e Isaías 63:3 nos habla de un lugar llamado lagar. Lagar. Explicaremos un poco acerca de estas expresiones, por qué el lugar de tormento en los diferentes libros de la Escritura se refiere de diferente manera. Porque precisamente muchas sectas se toman de ahí para decir, por ejemplo, que la palabra infierno significa otra cosa en la Escritura. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra hebrea, porque es una palabra hebrea, Seol. La palabra Seol es una palabra hebrea, hermana Ludín, que se menciona alrededor de 70 veces en la traducción Reina Valera, el Seol. Esta expresión en la Escritura daba a entender la condición a la que pasaban las almas después de la muerte de justos o injustos. Era una palabra genérica. Por ejemplo, Job hablaba de que su alma descendería al Seol. David, los salmistas, los salmos: no dejes que mi alma descienda al Seol. Cuando la rebelión de Datán de Coré, allá con Moisés en el desierto, dice que Dios abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al Seol. Es decir, fíjese, y pensando en esto, la Escritura nos enseña que hubo dos hombres que nunca vieron muerte. ¿Quiénes fueron? Elías. Elías Y Enoc. Enoc primero y después Elías. Porque dice que ellos fueron traspuestos a la presencia de Dios, no vieron muerte física, fíjense bien, ¿eh? Pero, ¿qué creen? Que hubo más gente así. Porque es, digámoslo así, el otro extremo, cuando en la Escritura nos enseña que Coré, la rebelión de Coré, que se rebelaron contra Moisés, y Dios se enojó tanto que le dio instrucciones a Moisés. Y Moisés dijo que se juntara a Coré y todo su séquito, muchos príncipes, principales del pueblo, que se juntaron con él, se rebelaron contra Moisés. Y dice que dio la orden de que se pusieran a un lado de sus tiendas, con sus esposas, con sus niños, con todas sus cosas, con sus animales, con sus criados, con todo. Y cuando Moisés declaró la palabra, la tierra se abrió y todos descendieron vivos al Seol. No vieron muerte física. Descendieron, ¿qué? Vivos al Seol. Esta palabra se ha traducido, al igual que su equivalente o que su similar en el griego Hades. Escucha, Seol es en hebreo y Hades es en griego. ¿Estás aprendiendo? Seol es en el idioma hebreo y Hades en el idioma griego. Pero esta palabra en hebreo, Seol, como en el griego Hades, se han traducido como infierno, como cima, como profundo, se han traducido como sepultura, se ha traducido como sepulcro,
se ha traducido como tumba, se ha traducido como abismo, se ha traducido como lagar. Sin embargo, tanto el hebreo Seol como el griego Hades expresaban un lugar de tormento para las almas inmortales al momento después de la muerte física. Y como lo mencioné hace un momento, esto se afirma porque, entre otras razones, tanto en el griego como en el hebreo, hay palabras para referirse a la tumba, o a la sepultura, o al sepulcro común del hombre. Es decir, cuando se habla de un lugar en la eternidad, se usaba la palabra Seol en el hebreo, o se usaba la palabra Hades en el griego. Pero para referirse a tumba, a sepultura, a sepulcro, había otras palabras. Por ejemplo, en el hebreo, cuando los hebreos querían referirse a una tumba física, escúchame, a lo que es la tierra física, ellos tenían una palabra que es keber, con Q, keber, que significa tumba. Y en el griego existía una palabra similar que es nemeion, con doble N, N-N-E-M-E-I-O-N, nemeion. Eso es decir, que cuando ellos querían referirse a la eternidad, ¿usaban qué? ¿Seol o Hades? Pero cuando se referían a querer enterrar el cadáver de una persona, decían keber o nemeion. Así que para aquellos que se quieren pasar de listos, aquellos chistositos que quieren decir que la palabra infierno se refiere a la tumba física, bueno, pues ya sabes que no es cierto. Por eso he mencionado muchas veces que cada quien interpreta la escritura como se le da su rechoncha y regalada gana, como le conviene. Porque en el hebreo, tanto en el hebreo como en el griego, hay palabras para expresar lo que es espiritual y lo que es físico. Las palabras Seol y Hades nunca se usaron ni se usan en plural, sino solo en singular. ¿Sabes lo que significa eso? Que no puedes decir Seoles si tumba física significara Seol. Entonces, cuando hablamos en singular es Seol, tumba. Pero si tú hablas en plural, es decir, tumbas, no puedes decir Seoles, ¿o sí, hermana Ludín? No. ¿Sí se dan cuenta? Qué fácil es cambiar el idioma, qué fácil es traducir a gusto y antojo. Recuerdo que en la Biblia de los testigos de Jehová, en Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era un Dios, estaba con Dios y era un Dios. Hablando de Jesús, como ellos no creen en la divinidad de Jesús, pero investigando un poco encontramos con que en el antiguo griego no existía el artículo indeterminado un. Así que no puede ser válida esa traducción. Era un Dios. Es ilógico. Si en el griego no existía el artículo indeterminado un. Y nos damos cuenta que cómo es que tendenciosamente niegan las verdades de la Escritura. Las palabras Seol y Hades jamás se usaron ni se usan en plural, sino que se usan solo en singular. Nunca se dice Seoles, nunca se dice Hadeses, como en el caso de tumbas, en el caso de sepulcros, en el caso de sepulturas. Con la palabra Hades, los griegos, escucha, con la palabra Hades, los griegos designaban su morada de los muertos. Los griegos, cuando usaban la palabra Hades, se referían a la morada de los muertos.
lo que ellos creían que era la morada de sus muertos. Y en ese lugar ellos creían que era gobernada por uno de sus muchos dioses. Ustedes saben que el panteón griego era inmenso. Se le llama panteón a la cantidad de dioses y de ídolos en los que ellos creían. Los griegos tenían un dios o una diosa para cada cosa. Es como ahora los católicos. El panteón católico, cuando tú escuches el panteón católico, el panteón de creencias, se refiere a la cantidad de ídolos, a la cantidad de santos, a la cantidad de vírgenes, a la cantidad de intercesores que tienen el catolicismo. Es inmenso, es un panteón. Aquí un panteón es un lugar lleno de tumbas de muertos, de sepulcros. Por eso es que uso esa palabra y será común escucharla. El panteón católico es inmenso. Existen cientos y cientos y cientos de ídolos, cientos de vírgenes, cientos de santos, cientos de dioses, igual que los griegos. Tenían un dios para la lluvia y un dios para el agua. Tenían un dios para el maíz y tenían un dios para la siembra. Tenían un dios para el sexo y un dios para los genitales. Sí, pero una cosa es común en el panteón griego, que ellos creían que el Hades, así le llamaban ellos, el Hades era un lugar a donde iban a dar todos los que morían, y ese lugar era gobernado por uno de sus muchos dioses. Así que no vengan ahora los modernos a decir que Hades significa un hoyo allí en la tierra. Es ilógico. Sin embargo, como lo he mencionado en otras ocasiones, para aquellos que no estudian la Escritura, para aquellos que no buscan el rostro de Dios, para aquellos que no escudriñan la palabra de Dios, lógico, llegan estos listos y los envuelven, los enredan en sus tonterías. También los judíos llamaban Seol al lugar a donde iban los que morían y lo dividían en dos partes. Escucha, los judíos llamaban Seol al lugar a donde iban los que morían y los dividían en dos partes. Uno, el paraíso o seno de Abraham. Allí en la parábola de este hombre, el rico y Lázaro, allá en Lucas 16:22, nos enseña eso. Dice que Lázaro se fue al seno de Abraham. Ellos, los judíos, dividían el Seol en dos partes. Una era el paraíso o seno de Abraham. Si ustedes leen la Escritura, los judíos hablaban del paraíso. Hasta la fecha nosotros hablamos del paraíso. Un lugar donde llegan los que mueren en Cristo, en la presencia de Dios. El paraíso, el Edén. Pero también los judíos le llamaban ¿qué? El seno de Abraham. Y dos, el infierno. Lucas 16:24, ¿qué dice? Habla de ¿qué? Del infierno. Veámoslo. Dice así: entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Por eso los judíos le llamaban a Dios Padre Abraham. Por eso en la parábola Jesús, el amado Maestro, dice que el rico dijo Padre Abraham. En otras palabras, Dios, Padre, Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí?
Ahí mismo en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles que al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio de lejos a Abraham. ¿A quién llamaban a Abraham? Por eso los judíos, cuando le discutieron con el maestro, le dijeron, nosotros tenemos un padre. ¿Se llama qué? Abraham. A Dios le llamaban Padre Abraham también. En sentido espiritual le llamaban a Dios Padre Abraham. En sentido físico, hablando de la genealogía, ellos decían que eran descendientes del profeta Abraham. Pero espiritualmente le llamaban a Dios Padre Abraham. Esa es la razón por la cual en la Escritura muchas veces no se entiende o interpretan erróneamente la palabra. También los griegos describían el lugar de condenación con la palabra Gehenna, G-E-H-E-N-A, que se refería al valle de Hinnom, un lugar que estaba fuera de los muros de Jerusalén. Escucha, era un lugar que estaba fuera de los muros de Jerusalén. Los griegos llamaban Gehenna a ese valle de Hinnom. Creo que esto merece un poquito más de explicación. ¿Y sabe por qué? Porque allí aprenderemos qué significa el gusano que nunca muere, qué significa el fuego que nunca se apaga, por qué el maestro usaba esas expresiones. Hoy prefiero dejarlos con la emoción de la siguiente enseñanza, hermano. Muy interesante. Claro, es muy, muy interesante. Para aquellos, les dije, que tienen hambre y sed de aprender la palabra del Señor, que tienen hambre y sed del Dios vivo, aquellos que tal vez en algún momento se sintieron o se sienten confundidos o fueron confundidos. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Por lo pronto, hermanos, hay mucho que decir, hay poco tiempo, pero como les dije la vez anterior, yo me gozo, me regocijo, estoy feliz de poder enseñar esto, de dar de gracia lo que de gracia he recibido. Cierren sus ojos, inclinen su cerviz. Y cada uno de ustedes ahí en su lugar, denle gracias a Dios. Gracias por su palabra. Gracias por su enseñanza. Gracias por esa miel. La miel dulce que sale de su boca. Porque su palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Porque su palabra nos conduce por sendero de justicia, por amor de su nombre. Porque su palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Porque su palabra nos enseña, nos dirige, nos alienta, nos instruye, nos exhorta.
y nos dice lo que es agradable delante de sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus almas que hoy escucharon, por aquellos que más adelante escucharán. Gracias, mi Dios, por tu enseñanza. Gracias, Dios, porque es un deleite aprender de ti, conocer de ti, pero más delicioso es conocerte a ti. Mi Dios, ruego que tú incrustes tu palabra en el espíritu humano, que pongas tu sello y que le des permanencia con el poder de tu presencia. En el nombre precioso de Jesucristo y por la virtud y el poder de tu amado Espíritu Santo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el honor. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en sus vidas. Esfuércense, sean valientes y recibirán la corona de gloria que Dios les prometió cuando les llamó. Shalom. Shalom.